Saludo. Buenos días. Ustedes allá Y nosotros acá. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, Avanzamos juntos. Buenos días, profesor Pedro Martínez. buenos días, maestro Josué. Para mí es un grato placer compartir con usted acá este espacio. El placer es mío, Pedro, seguro. Así es. Aquí estamos como cada sábado, Pedro, para llevar orientaciones al Magisterio Nacional, orientaciones de actualidad. Antes de entrar en materia, quisiéramos pedir a nuestros seguidores que se suscriban a nuestro canal, le den like a las presentaciones y nos dejen sus comentarios. Que no dejen de hacer sus comentarios, porque esos comentarios nos permiten crecer a nosotros. Claro que sí, ahí ¿Qué le parece? dando seguimiento a Instagram, Facebook, a las redes sociales, ¿no? Todas las redes. Claro que sí. Hoy es sábado 25, Pedro. Vamos avanzando, se ¿no? fue el mes de septiembre, Casi, ¿eh? Sí, no, claro, vamos un mes que avanzando. tenía al magisterio, o tiene todavía, lleno de incertidumbre, de preocupaciones. Con lo de inicio de la Pero temporada. aquí vamos. Claro que sí. ¿Qué le parece si nosotros entramos de una vez en informaciones para el magisterio? Entramos en materia. Vamos a ver, Pedro, esta semana vimos cómo la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela y los tutores del distrito 1601 elevaron una protesta en el frente del Centro Educativo Luis Manuel La Sala. Tenemos un videíto por ahí, creo, ¿verdad, director técnico? Para que nos ilustre un poco sobre ese videíto. Okay. Un consejo no da para limpiar ese centro. Simplemente no queremos clase virtual y la clase hay que comenzarla. Sea hoy, sea mañana. Pero tenemos que comenzar la clase y no el virtual. Que nosotros iniciamos el año escolar en el Liceo Luis Manuel La Sala con un centro que no cuenta con más de un consejo. Un centro que tiene 3 pabellones, con un solo consejo. Díganos cómo ustedes piensan que los niños van a pasar este año. Le faltan 10 profesores. Le faltan 10 profesores. No tiene apoyo de Newbie todavía, igual que el año pasado. Nosotros no vimos nada de eso. Educación quiso presentarlo de que el año escolar fue algo extraordinario, teniendo en cuenta de que el año escolar no fue como se esperaba, porque los niños no dieron la talla como era de esperarse. Nosotros estamos exigiendo que el centro educativo Luis Manuel La Sala sea... Bien, ahí estuvimos mirando, Pedro, el reclamo que tienen estos padres. Y déjeme decirle, Pedro, que es un reclamo colectivo que se da en casi todo el país, porque no sabemos la razón de que tanto se anunció de que las escuelas estaban en óptimas condiciones. Se habló de muchísimos porcentajes ahí, de que estaban preparadas las escuelas. Sin embargo, no se ven las condiciones. En el momento del inicio vimos o estamos viendo que falta personal en ese centro educativo, personal docente, personal administrativo y las condiciones generales de ese centro educativo. Entonces, nosotros, algo preocupante, ¿no? Nosotros la comunidad educativa. Claro, nosotros queremos creer en las autoridades de educación, pero cuando salen estas informaciones, entonces uno tiene que valorar las informaciones que nos están publicando. ¿Qué le parece? Está un poco distorsionado, sí, sobre todo la situación, la circunstancia por la cual se está dando inicio al año escolar, con tantos escollos, tantos errores, tantos problemas, y obviamente no todo lo que se vende en las redes sociales, en los medios de comunicación. No, periódicos, Pedro. Obviamente. Cuando hablamos de informaciones que circulan en periódicos de circulación nacional, que todo el mundo la ve. Entonces, estamos vendiendo una información que no es la correcta, según estos padres. ¿Qué le parece si pasamos a otro tema, Pedro Martínez? Entonces, ahí vemos también, obviamente, la situación que ha, vamos a decir, conllevado lo que es el concurso. El concurso de oposición, está el tapete con tanta situación y las circunstancias que se están viviendo, donde el ministro, ¿no?, Roberto Fulcar, ha orientado, ¿no?, a que se lleven a cabo, vamos a decir, nombramientos por concurso. Sin concurso. O sea, sin concurso, obviamente, vamos a decir, solamente por contrato, y que una vez esos maestros estén contratados se pueda, obviamente, llevar al terreno, prepararlo, ¿no?, para que puedan concursar. Y esto podría tener arma de doble filo, sobre todo, hermano Josué, porque
obviamente recaeríamos, ¿no? A los años anteriores, donde las prebendas, el favoritismo político, la influencia se haría sentir, porque ahí ellos escogen, ¿no? A los vamos a decir, maestros que sean de su entorno y lo preparan. Entra en circulación entonces el tráfico de influencia. Entonces eso podría contaminar un poco, ¿no? La esencia, ¿no? de la formación académica, no sé, un poco de discriminación, ¿no? En cuanto a muchos maestros que sí están preparados y que deberían, ¿no? Obviamente tomarse en cuenta. Yo considero, Pedro, que primero no debería llamarse el nombramiento por un año, debería cambiarse el nombre por contratación. Contratos, obviamente, que es lo que antes habíamos visto con el personal docente que no había pasado por el concurso reglamentario de oposición. Como usted dice, preocupa la situación porque está hablando de nombramientos y precisamente se podría abrir una puerta que se trató de cerrar con el concurso de oposición. ¿Qué se trató de cerrar con ese concurso de oposición? Bueno, antes para usted y nosotros y nuestros seguidores no es un secreto que los nombramientos, la escogencia de esos profesores tenía que depender del dirigente de X o Y comunidad, claro, de la cartita del compañerito del gobierno de turno, de que si tú eres de mi gente, si eso somos conocidos, entonces todo eso se quiso eliminar precisamente, y eso estamos siendo, ¿verdad?, prudente con esas, con esas opciones que señalamos, pero hay que señalar, Pedro, que nosotros en el pasado vimos situaciones delicadas donde los dirigentes hacían los favores a cambio de algo. En el caso de los hombres se daba una especie de trueque de que tenían que donar parte de su sueldo en un X tiempo. En el caso de cuando era un hombre que le hacía el favor a la maestra, entonces tendría también que entrar en otro se manipulaba, ¿no? Se manipulaba muchísimas obviamente cosas. Eso, entonces, a educación que tenga cuidado con eso, no le queda muy bien, ¿no? Desprestigien de nuevo ese proceso que, aunque no ha sido el más decente, el más serio, ¿verdad? Sí ha permitido que muchos profesionales capacitados, sin necesidad de coyuntura ni de recomendaciones, entren al sistema educativo. ¿Qué le parece? Es bastante entonces, Pedro, en otro orden también vimos la ADP en Higüey. La ADP en Higüey dice que 72 centros de 155 no pudieron entrar a la presencialidad por la razón que anunciábamos en el primer tema que abordamos, que es la situación de los centros que no están acondicionados, no están aptos para recibir estudiantes preparados. Entonces, si nos vamos, Pedro, por ejemplo, ahí hay, güey, de 155, 72 centros que no estén habilitados, entonces hay un porcentaje muy alto y hablamos de que un 85, casi el 90% de los centros estaban en óptimas condiciones y preparados para recibir a los estudiantes. Entonces, si así buscamos provincia por provincia, sabemos que hay una situación delicada en el sistema, delicada en cuanto a las informaciones que se dan y las que en realidad se están viendo en el espacio físico, porque por los titulares de prensa se dice cualquier cosa. Y no se corresponde con lo que se dice a diario en la publicidad, ¿no? Entonces es algo bastante preocupante, ¿no?, para la comunidad educativa. En otro orden también vemos, vamos a decir, la valoración que se hace del ministro de Educación, Roberto Fulcar, en el programa El Jarabe, ¿no?, transmitido por el destacado Mario Zapete. Fue muy duro ahí. Fue un poquito bastante duro, ¿no? Donde es catalogado obviamente como uno de los ministros peor valorado, ¿no? En lo que tiene que ver de los funcionarios del Estado, del gobierno, del actual gobierno. Entonces vemos ese boom, ¿no?, en el ministro constantemente en cada una de las publicidades de educación. Entonces obviamente el presidente no actúa en el sentido de que debería destituirlo, pero hay algo que lo ataría, ¿no? Fue el jefe de campaña, obviamente, y entonces eso dice Zapete.
que no haría nada en contra de Fulcar, porque obviamente es una de las figuras clave del partido, vamos a decir, Bien. que está en función, y entonces eso podría, vamos a decir, alterar el orden en cuanto a no tocar esa parte. O sea, que según lo que dice este veterano periodista, el actual ministro Fulcar podría hacer y deshacer ahí, porque él tiene garantizado su estadía su ahí espacio por el trabajo político jefe que de hizo. campaña Entonces, del presidente. Entonces él pregunta también que si es que ese partido político no tiene otros profesionales con capacidades. Él dice que el señor Fulcar no está capacitado para dirigir este ministerio. e incluso le llama inepto, vamos a decir, Sí, capaz. sí, Entonces incapaz. obviamente Sí. está Está haciendo duro, porque sabemos que hay problemas, pero tan profundo así. Entonces, claro. mira qué pasa, Pedro. El actual incumbente de educación ha buscado que se le ataque así. ¿Por qué? Porque anuncia demasiado. Si usted no anuncia tantas cosas como que andan de la mil maravilla, la gente no lo observa. Entonces vemos la realidad en las escuelas. Claro, eso es, que la gente ha tenido no se que corresponde chocarse. con el discurso, obviamente, que se está Ha llevando tenido a que cabo. chocarse con la realidad. Cuando ve una cosa en los periódicos y sale a los barrios, a la calle, ve otra realidad. Entonces ahí es donde viene ese, entiendo yo, ese malestar claro y esa energía con la que este veterano periodista le enrostra en la cara, ¿verdad?, la realidad que vive bastante preocupante. educación. Entonces yo creo que un buen consejo, ¿verdad?, humilde consejo que le da este espacio a Fulcar es que no anuncie tantas cosas maravillosas y se concentre un poquito más en hacer, ¿verdad?, para que la crítica no Lo sea importante, tan agresiva. dice el historiador Eugen Webb, que no es lo que se hace, sino cómo se hace. Entonces, en ese sentido, debería de ir, ¿no?, la educación en el cómo se hace, porque debemos desempeñar un papel, ¿no?, protagónico en el sentido de lo que es la educación, para llevar el pan de la enseñanza y garantizar, ¿no?, que esa educación sea en un ambiente sano, para desarrollar un buen, vamos a decir, ejercicio de lo que es la educación. Bueno, profesor, entonces tenemos también otro titular que dice: educación se quema, literalmente, se quema. Y este titular es a raíz de los datos que surgen con los maestros que fueron al concurso, la cantidad escalonada que reprobó esta prueba. Entonces, se parte diciendo que que educación se quema, o los profesores se queman. Ahora, nosotros, usted y yo, que pasamos por ese proceso, sabemos que ese proceso no está diseñado para los profesores que salen de la universidad. O sea, entonces ese concurso, esa prueba que se le presenta a este profesional, debe armonizarse, por así decir, con los contenido que se piensa que está malintencionada, en el sentido de que quieren inclinarse hacia las contratas, porque le es más favorable llevar maestros contratados que maestros que vayan a un concurso y pasen y sean nombrados. Usted sabe que hemos tenido acceso a informaciones de las que surgieron en esas evaluaciones, y somos conscientes de que no se corresponde ese contenido que se ofrece en ese concurso. Debe ser armonizado con el pensum que los profesores o los egresados de la universidad en la carrera de educación ven allí, porque se está evaluando unas competencias que no fueron las que se le inculcaron al profesor. Con los objetivos. Entonces le mezclan un poco de todo para, ¿verdad?, para así. Entonces nosotros preguntamos: ¿dónde está la posición de la actual directiva de ADP? ¿Qué ha pasado? No se pronuncia. Vimos un pronunciamiento un poco tímido hacia la defensa del maestro, del magisterio. De Xiomara Guante la pasada semana, y también de Juan Núñez,
que no, que el concurso se comprobó que no hay nada. Pero nada. el pañito de agua tibia, Sí. no se hace sentir, Entonces, obviamente, profundamente hacia la defensa del magisterio. Del magisterio. Eso es lo que queremos. Y esos son que se identifiquen. futuros profesores. Porque para eso lo hemos, vamos a decir, se colocan ahí para esa defensa del maestro, para que puedan garantizar el bienestar de cada uno de los maestros. Entonces, primero se pronuncian que no hay irregularidades. Después que dice que no hay irregularidades, se pronuncian entonces diciendo que se está evaluando y se está investigando. Entonces ya usted dijo que no hay irregularidades. Y todo se queda ahí, ese círculo vicioso y nada que ofrecer. Pasan los días y se dice que la semana que viene que va a reiniciar el concurso, pero sin embargo no se le ha dicho a esta sociedad, por respeto, ¿verdad?, tanto a los profesionales que participaron como a la sociedad en sentido general, qué fue lo que pasó en realidad. Y la comunidad educativa necesita una respuesta, necesita que se aclare y sobre todo que se pueda llevar a cabo algo que sea viable y se pueda llevar a cabo el concurso, porque eso es lo que se quiere, el concurso, no queremos retroceso, no, queremos avanzar hacia adelante. Comenzar a contratar, a nombrar o a contratar a los profesores con ese criterio que decía la funcionaria en un programa de televisión, sería un retroceso, sería poner de nuevo el ingreso a la carrera docente en manos dudosas, podríamos decir, sí, porque no hay garantía de que se vaya a aplicar un criterio adecuado para esa selección. ¿Qué le parece, Pedro, si seguimos? Así es, fíjate, Josué, la situación y la circunstancia que está viviendo no solamente la República Dominicana, sino el mundo hoy en día, obviamente con estas cuestiones de la clase presencial, sí, y los rebrotes, sí. Vemos como el Colegio Calazar en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, con una población de alrededor de 900 estudiantes, ¿no? Vemos cómo cierra sus puertas de nuevo y vuelve a la virtualidad. Recuerden que los colegios habían iniciado una gran cantidad, primero una semana, sí, antes, y mientras se reabría la educación formalmente en el sistema público el lunes 20 de la semana en curso, ¿verdad? Obviamente vemos cómo este centro educativo está cerrando sus puertas y está haciendo un llamado a lo que es las clases virtuales. Porque hubo un rebrote y un colegio con unos mecanismos de prevención bastante aceptables y sobre todo, aún siendo así, logró, vamos a decir, se contagian muchos estudiantes, sí, y entonces hacen el llamado para retornar a la virtualidad. Déjeme decirle, profesor, que en principio, en el caso mío particular y de muchos colegas, vimos esa decisión de los colegios privados como un desafío o como una vaina, como por echarle una vaina en buen dominicano a educación, cuando educación está llamando que se inicie el día 20 de septiembre, ellos se adelantaron, que tenían todos los protocolos, y hay que reconocer que sobre todo ese colegio que se señala ahí y muchos colegios emblemáticos que tiene nuestro país están aplicando todo tipo de protocolos y se respetan esos protocolos. Sin embargo, como quiera vemos que ha surgido un rebrote. ¿Qué nos dejan a las escuelas públicas? No obstante, si a esa escuela pública van los hijos de papi y mami, o sea, los colegios van los hijos de papi y mami con toda la costumbre garantizada, con todos los mecanismos de prevención, la seguridad garantizado. Y no obstante a eso, acá en Santiago hay muchos centros educativos, hay varios centros que ya más adelante vamos a mencionar. En un próximo programa le vamos a dar nombres de aquí de Santiago. De centros educativos que están también, vamos a decir que ya con el contagio en cuarentena. ¿Y qué está haciendo la ADP? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento, vamos a decir, en defensa del magisterio, que lo deja en la primera línea de fuego? Obviamente, centros educativos, todavía ayer no hacen referencia de un centro educativo que no vamos a hacer todavía mención, pero y dejan allí a los maestros en esa línea de fuego, ¿no? Sí, donde el rebrote pueda aumentar y pueda causar mayores daños. Entonces, para eso es que está la pero también, profesor, para del magisterio. Hay que señalar que las autoridades de educación rapidito de una vez dicen, no, váyanse todas a las casas, pero sin mucho escándalo, sin mucho escándalo, claro que sí. Cuestión de mantener
vamos a decir, embullada la sociedad. No quieren proyectar una imagen, Vamos a decirle las cosas a la gente como son. En contraposición a su publicidad de éxito, ¿no? Y la realidad es otra. Pero profesor, yo también quiero escuchar la posición de la ADP en cuanto a las condiciones que tienen esos centros, en cuanto a la garantía que educación ha llevado a esos centros, porque hay centros que no reúnen las condiciones de aquí de Santiago que incluso tienen problemas para movilizar los recursos que tienen de descentralización para comprar manitas limpios, comprar detergente, comprar todos los materiales de bioseguridad que necesitan. Sin embargo, tampoco educación se lo ha enviado. Y claro que sí, ¿qué recomendaríamos? Estamos mandando a la guerra como prácticamente desarmado, podríamos decir, ¿verdad? Recomendaríamos pruebas masivas para, obviamente, al personal y que constantemente para ir dándole seguimiento a cada uno vamos a decir, de los avances en el día a día de lo que es la educación. Es una situación un poco preocupante porque no vemos una voluntad de que se proteja la vida ante todo. Y eso es lo primordial. Tenemos también por ahí, creo que un videito de una denuncia o una imagen de una denuncia que hace un sacerdote. Él dice que fue amenazado por decir que el centro educativo en el que tiene incidencia no cuenta con las condiciones. Entonces él dice que fue llamado por un incumbente de educación diciéndole que se atuviera la consecuencia, como que él no estaba autorizado a dar esas informaciones. Entonces recibiendo amenazas. Claro, ¿hacia dónde estamos cayendo? Al retroceso, al turismo, donde existe la libertad de prensa y la democracia es eso, ¿no? La democracia también es denunciar lo que está mal para llegar a lo que está bien, y obviamente que se dé a conocer, porque obviamente esa debería ser la función social de un funcionario, de cualquier profesional de la educación, para que se puedan solucionar los problemas. Claro, ¿no? Y este párroco, el párroco de la iglesia de San Pablo, apóstol del sector Cristo Rey, él hace ese pronunciamiento en función de la preocupación que tiene, que es la misma preocupación que tienen los docentes, que tiene el personal administrativo y que tienen muchos de los padres. Claro, hay padres que están por ver los niños en la escuela, quizás no han medido la magnitud del peligro que acecha, ¿verdad?, a estos niños en las aulas, pero de ahí a que reciba amenazas. Él está en lo correcto en denunciar y dar a conocer las problemáticas para que se le busque solución. Y conociendo, Pedro, nosotros la influencia que tiene la iglesia en el sistema educativo, conociendo nosotros esa influencia, que un funcionario de educación se preste a amenazar a un sacerdote, ¿qué podría pasar con un profesor? ¿Qué podría pasar con un director que se exprese con las condiciones de educación del centro educativo? Imagínate, Josué, así entonces me hace pensar en el famoso adagio bíblico, que si así tratan al árbol verde, ¿qué no harían con el seco, ¿no? Sí. Obviamente lo destruirían. Entonces no sería algo correcto cuando vamos a decir, un maestro esté denunciando que hay algo mal. Y de ahí a que sea un viceministro, porque él dice que fue un viceministro que lo llamó y lo amenazó. Entonces, eso son palabras mayores, señores. Vamos, Pedro, a ver otro tema entonces. Bueno, ¿qué debe garantizar, por ejemplo, lo que son las escuelas? Obviamente, en el día a día se habla de una infraestructura dotada, ¿no? De todas las condiciones. En el protocolo que da a conocer, está todo estipulado, muy bonito. El Ministerio de Educación presentó un protocolo de prevención donde debe de ejecutarse en cada uno de los centros educativos. Entonces, debo de darle seguimiento, ¿no?, a ese protocolo, pero que están, vamos a decir, dotados de cada uno de los insumos, los materiales, están preparados los centros educativos, porque vemos muchos centros educativos donde todavía no han llegado vamos a decir, los insumos para la prevención vamos a decir, del contagio, y sobre todo para recibir estudiantes. Bien,
También agréguele a eso, profesor, que se dice que en las aulas los estudiantes deben estar a 1.5, un metro de distancia, sí, y vemos entre uno y otro. aulas sobrepobladas. Entonces, en las aulas que manejamos, con en los 40, 50 en la mayoría de los estudiantes. centros de aquí, con ese distanciamiento que se señala en el protocolo, creo que no caberían 10 estudiantes, no, 10 no, caben qué sé yo, 6. Imagínese usted con 50 estudiantes. Entonces, la mayoría de los salones de clase cuentan con 50, 45, 35, cuando menos, estudiantes. En los centros educativos que están dentro de los barrios. Y sobre todo, hermano Josué, el ministro hace un llamado a que no se quede ningún estudiante sin estudiar fuera. Entonces, tenemos comunidades, obviamente, que están sobrepobladas y hay una demanda, ¿no? De los estudiantes, los padres, para inscribir a sus hijos en la escuela. Sí. Entonces, está superpoblado y con 50, 40 estudiantes en un aula, ¿cómo podría llevarse a cabo esa situación ahí? A una distancia de 1 de un metro con déjame 5, ¿no? Déjame decirle, Pedro, que nosotros tenemos muchos seguidores que son padres porque les interesa ver las informaciones que por aquí suministramos, ya que están interesados en el tema de la educación. Los padres debemos saludar que han atendido al llamado del señor Fulcar de que vayan a buscar inscripción y están acudiendo. Claro que sí. Pero los padres, y esto va ya para los equipos de gestión y los docentes de cada centro, deben ser orientados de que hay una intención de que todos tengan la garantía de la educación, porque es una garantía que se la ofrece la Constitución y la ley, y ningún niño debe ser privado de eso. Estamos conscientes de eso. Ahora, los padres tienen que ser concientizados sobre la realidad de cada centro, sobre las condiciones que tiene cada centro. Naturalmente que sí. Que si un centro cuenta con 3 salones de clases y los estudiantes que han acudido allí a buscar espacio no caben en esos 3, hay que ser conscientes de que el equipo de gestión y los docentes no pueden hacer maravillas. Y que ya la realidad es otra. Claro. Hay que tomar en cuenta que la educación está como años anteriores, donde no teníamos la situación que estamos viviendo hoy en día, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Bueno, Pedro, entonces seguimos con ese mismo tema y es un comunicado que circula, ¿verdad?, con relación a que cada centro educativo le garantice las inscripciones. Los padres se están desesperando y es bueno que aquí los padres nos escuchen. Los padres, cuando ven que le anotan en la lista de espera, se desesperan porque quieren ver a sus niños con el uniforme en el centro. Naturalmente. Y hay que entenderlo a ellos. Claro que sí. Y eso debe ser así. El padre debe preocuparse por la educación de sus hijos y romper brazos, como decimos en buen dominicano, porque se le garantice ese derecho a su hijo. Ahora, cuando ellos ven que eso no sucede, entonces están yendo a los distritos. Los distritos entonces llaman a los centros, y los centros le sueltan entonces de nuevo la bola al centro, los distritos le sueltan la bola de nuevo al centro. Y no podría ser así. No debe ser así. El distrito lo que tiene que buscar, entonces, mire, ellos tienen un salón que no lo utilizan, vamos a mandar un maestro, pero tampoco hay maestro, profesor. Estamos esperando el concurso para cerrar la brecha que hay son 19,000. Esa es una parte crucial en la educación. Entonces, todas esas informaciones, papá, mamá y los tutores de esos niños deben estar conscientes y entender que no es que el centro quiera negarle el pan de la enseñanza a esos niños, es que no puede hacer maravillas. No puede por más que quiera. Imagínense, entonces el ministro hace llamado, ¿no?, que cojan para la escuela. Más de 2 millones de estudiantes, ¿no? Las 18 regionales y los 122 distritos educativos de la República Dominicana. Entonces vemos esa parte, ese llamado bastante amplio, ¿no?, pero no se corresponde con la realidad porque hay muchos centros educativos que no están operando porque se están habilitando para recibir los estudiantes. Entonces, no todos los centros educativos iniciaron el 20 del mes en curso, el año escolar. Hay unos que están en proceso. Pero váyase solamente a Higüey, a la provincia de la Altagracia. Imagínate. De 155 a 72 que no están acondicionados. Entonces, es algo... la denuncia que hace el sacerdote en Cristo Rey, que fue amenazado incluso. Y así nos vamos a cada pueblo y encontramos una cantidad enorme de centros que no están habilitados. Entonces, en los medios de comunicación no sabemos cómo es que esta prensa de hoy
no se hace eco de esa situación, y como mismo publicaron la información que dio Educación de que estaban preparados, ¿por qué no dan ahora las informaciones de que los centros están abarrotados y no hay condiciones para recibirlos? Porque no hay maestros, no hay personal administrativo que limpie los centros, otros se están reparando. Toda esa realidad la tenemos en los centros educativos. Vamos a continuar, profesor. Una circunstancia bastante caótica en ese sentido, porque asimismo, como manifiesta el hermano Josué, hay muchos centros educativos que necesitan conserjes, maestros, que estén dotados. Entonces, para llevar a cabo esos mecanismos de prevención se necesita personal de apoyo para lograr. Y ahora más que nunca, más que nunca, claro que sí. Porque antes ustedes podían dejar a una persona, a una conserje, por ejemplo, 3 aulas para que la limpiara, y ella hacía el proceso en el día, ¿verdad? Pero ahora es cada media hora que hay que ir, cada vez que los niños se muevan hay que ir a desinfectar de nuevo. Entonces imagínense, hablamos de 5.667 centros educativos están en la jornada escolar extendidas, obviamente, y una matrícula de 1.236.141 estudiantes en cada uno de todos esos. Entonces bastante amplia, ¿no? Obviamente, y no todos están habilitados para recibir. No todos están habilitados, profesor. Y el siguiente punto que pretendemos tratar es con relación a la alimentación, porque se le ha dicho que haya garantizada la alimentación, desayuno, almuerzo y merienda, ¿verdad? Sin embargo, vemos ahí que INAVIE anuncia que por ahora no habrá almuerzo. Hay muchos centros educativos que todavía no han recibido los sólidos y los líquidos para el desayuno. Entonces, también por otro lado, se anuncia que habrá doble jornada. En los centros de jornada escolar extendida se recibe una parte en la mañana, otra parte en la tarde. Y en el caso de los que van a recibir el almuerzo, cuando lo reciban, ¿cómo haríamos eso? Es bastante difícil. El proveedor tendría que ir en la mañana, como a las 11 de la mañana, con la comida de lo que está en la mañana, y en la tarde entonces con lo que entran en la tarde. Recreo, todas esas cosas. El almuerzo, hay que hacerlo, esas cosas. No todos los estudiantes pueden bajar, mientras unos están almorzando, hay otros que están en las aulas, igual en el recreo también. Es algo bastante tedioso, es algo nuevo, ¿no? Algo inédito que estamos viviendo, no solamente los dominicanos. Eso, vea, yo me atrevo a decirle, como conocedor de la capacidad que tienen los docentes, que tienen los equipos de gestión de los centros, que si lo hubiesen dejado a los centros educativos, a los equipos de gestión, conjuntamente con sus profesores, que planificaran este regreso, yo creo que lo harían mejor que como lo hizo Educación. Lo harían mejor, estoy seguro, porque se está planificando desde unas oficinas que no entra el sol, que solamente se recibe aire, la vida de un centro en un barrio de lo que nosotros conocemos. Es bastante difícil. Y entonces, mientras se esté planificando allá arriba y no se conozca la realidad, entonces vamos a tener problemas con los anuncios, como lo estamos viendo, y con la realidad. Y se habla también, hermano Josué, de los libros de texto que por más de 8 años, obviamente, estaban a la espalda, y obviamente los libros de texto, ¿dónde están los libros de texto? No, se anunció que están impresos y que se pagó. Necesitamos, mandan al soldado a la guerra sin su fusil, entonces imagínense. Se anunció, profesor, que los registros del año pasado, 2019, 2020, 2021, iban a llegar en físico. ¿Dónde están? Tampoco. Entonces, todavía hoy presentan problemas los estudiantes que han tenido que trasladarse de un centro para otro, porque mientras no se trabaja el registro de manera oficial, no se pueden emitir certificaciones oficiales. Sin embargo, cuando el traslado, el centro de origen, ¿verdad?, le da una certificación provisional y le manda la aplicación y no quieren aceptarlo. Tienen las personas dando vueltas de aquí para allá y de allá para acá. Mientras no se trabaje el registro, usted no puede trabajar una certificación oficial. Para porque ni siquiera el distrito te la va a firmar. Entonces, no tienen entre lo que es el registro virtual y el registro físico. Entonces, vamos a decir uno o el otro. Entonces, no se trazan líneas, vamos a decir, directas, confiables, en que el maestro pueda trabajar el registro, si es virtual o es físico. Y ninguno de los dos. Entonces, no tienen ese dilema, y obviamente
Esto no es algo favorable para la educación, donde un padre a veces necesita una certificación y no se le pueda facilitar, porque todavía, vamos a decir, todo está en juego y para sentar lo que son las calificaciones, y el registro es el día a día del maestro también, igual que su registro anecdótico, y donde queda asentado cada una de las evidencias y los avances. Toda la incidencia de ese niño se registra ahí. Entonces, cuando llega el registro, después que el año terminó, el profesor tiene que comenzar a buscar los cuadernitos donde iba tomando notas. Vamos iniciando mal, sin registro, no hay sin forma sin libros de textos, entonces discurso bonito, obviamente titulares de prensa que queremos la realidad, necesitamos hechos, ya bastan de los discursos apológicos, bastan de la teoría, necesitamos hechos, es la acción, la Usted sabe, profesor, que yo particularmente tengo la preocupación porque estamos hablando de dividir en dos tandas, pero también estamos viendo el anuncio que hace el incumbente de Inavíe. Él dice que los que asistan en la mañana tendrán su desayuno, en la tarde una merienda, pero en ningún momento se habla del almuerzo. Ese almuerzo escolar está contemplado en el 4% para la educación. Imagínense, con la deuda millonaria que se le está debiendo a los suplidores. No, pero entonces, ¿y los préstamos? Porque yo he visto ya préstamos que se cogen para la educación. Ahí es que está el detalle, especial, entonces, decir Cantinflas, ¿no? Pero también ahí podemos enlazar la reparación de las escuelas, que tampoco se han hecho. Hay muchísimos centros que nada más se anuncia y se van y se toman fotos y cosas. ¿De qué lado está? ¿Dónde están los recursos? La prioridad ahora mismo. ¿De qué lado está la prioridad ahora mismo? Entonces, al pasado gobierno se le criticó mucho que la jornada extendida a él la están enfocando en las aulas, pero eso es una visión precisamente porque ahí es que comienza. Claro, hasta que yo no creo en las condiciones para recibir a esos niños, no puedo pensar en desayuno, no puedo pensar en almuerzo, ni puedo pensar en meriendas. Lo primero es dónde te voy a recibir. Entonces, se le atacó mucho, sin embargo, ahora estamos viendo que la cantidad que se construyó no fue lo suficiente. No. Y se le criticó que nada más era aula y blog y cemento. Sin embargo, parece que no hay una visión clara. La visión clara que tenía la pasada gestión, parece que debieron pasar ese librito a los actuales. Claro que sí, para seguir ese paradigma, ese modelo. Y darle continuidad a las cosas de grado, a las programaciones y se llevaron a cabo en el anterior gobierno. Estamos viendo cómo se ha desnudado la falta de espacios ahora. Profesor, ¿qué tenemos más? Y sobre todo, la situación al inicio del año escolar reviste demasiadas preocupaciones, no solamente para la comunidad educativa, vamos a decir, los maestros, los padres también, ahora mismo con lo que son los uniformes, los útiles escolares, por las altas nubes, obviamente los uniformes, donde tenemos un 4% que le garantiza a los padres los uniformes de sus hijos. Y hasta esta fecha todavía ellos no reciben los uniformes. ¿Qué hace un padre en ese caso? Obviamente hace villas y castillos, ¿no?, para llevar a sus hijos a la escuela, comprando un uniforme carísimo porque el ministerio todavía no le ha suplido y es algo grave. Entonces se le exige en la escuela, vamos a decir, que vaya así con su uniformidad, y obviamente se garantiza desde el 4% su uniforme y no llega. Entonces, ahí, profesor, ahí podríamos llevar la crítica que yo siempre le he hecho a los políticos con las utilerías de educación. Usted ve candidatos y precandidatos, también actuales diputados, regidores, los síndicos, los alcaldes, regalando utilería escolar después que ya el año lleva 2 y 3 meses después que comenzó, donde papá y mamá hicieron todos los gastos que había que hacer, pero entonces educación está cayendo lo mismo. Antes llegaban a tiempo, pues yo recuerdo, ¿verdad?, por las funciones que tenemos, sabemos que antes llegaban y esperaban esos útiles a los estudiantes ahí. Se convocaba un día antes de iniciar el año para hacer la entrega. Y que debería ser así. Que así debe ser. Entonces, ¿de qué le sirve a un padre después que fue y gastó el presupuesto de la alimentación de sus niños de un mes? Que le manden una mochila que ya compró, que le manden un pantalón que ya compró, que le manden un polocher, un zapato que ya él tuvo que gastar ese dinero. Entonces, estamos gastando un dinero que cuando hacemos esa donación o esa entrega, no se valora, porque la indignación que crea
el haber yo gastado mi dinero ya y que luego lo mismo que yo compré me lo regalen, porque si ya lo tengo, ¿para qué me lo dan? Y sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo, que de repente podríamos caer a lo que es la virtualidad, donde un padre invierte centenares vamos a decir, miles de pesos para dotar a sus hijos y que vayan bien a la escuela, y que de repente obviamente uno carga lo que es la virtualidad. ¿De qué lado quedarían todos esos gastos, todas esas inversiones? Por eso usted ve es bastante difícil, esas utilerías tiradas en un rincón, no se valora, entonces, pero en ningún momento se piensa en que eso cuesta dinero de nuestros impuestos. Claro que entonces, sí. Ahí volvemos a lo mismo, profesor, volvemos a lo mismo, profesor, y es que no se está planificando, no se está pensando en qué hay que hacer en cada momento, porque de eso se trata la planificación. ¿Qué es lo que debo hacer en este momento? ¿Qué debo hacer después? Cada cosa en su momento, para precisamente evitarle a los padres hacer esos gastos. Y aquí conocemos de centros educativos que todavía tienen utilería de años anteriores guardada porque los padres no la quisieron llevar porque ya habían comprado. Hay padres que después que le compran una mochila cara a su hijo no acepta una de estas genéricas que envía educación. Entonces, hay que entender a esos padres también. Hay que estar del lado de ellos. Claro, por tomar esos correctivos, que en la planificación de INAVIE, a través de INAVIE, del Ministerio de Educación, se tome en cuenta eso. Eso debe llegar para que el niño lo tenga el día que va a iniciar el año escolar y evitarle a los padres así debería hacer esos gastos. Y sobre todo que se haga con responsabilidad ante todo, no esperar tanto. Entonces usted ha visto los padres en los medios de comunicación cuando van a la tienda con el grito al cielo. Y con todos sus derechos. Diciendo tienen derechos los padres a manifestarse y sobre todo su sentir ante esta situación. Es así, profesor. Entonces nosotros estamos llegando a la parte final. Nosotros queremos reiterar a nuestros seguidores de que nos den seguimiento, que nos en las redes sociales, obviamente, se suscriban a nuestro canal que se suscriban y que nos dejen sus comentarios ahí. Saludar a todos esos profesores que han estado en contacto con nosotros en los últimos días, profesor. Y que esa es la idea de actualidad magisterial, llevar a cabo esa actualidad y sobre todo que puedan esa es la idea. Conocer la realidad que se está viviendo día a día en la República Dominicana y no solamente maquillada, sino las cosas tal por su nombre. Por su nombre, eso es lo que hacemos, apellido. Así es lo que hacemos. Vamos a decir, llevar a cabo esa realidad y con explicación de qué es lo que está pasando con la educación en la República Dominicana y no solamente encuadrarse en la idea de lo que se vende por ahí. Bien, esa es la idea. Entonces, hasta la próxima semana, señores. Bye, bye. Que Dios le bendiga a usted y sus familias.